Queridos hermanos, estamos en este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando usted estudia el Catecismo de la Iglesia Católica, se da cuenta de lo maravilloso que ha sido Dios en nuestras vidas, porque en ningún momento Él nos ha dejado solos. En ningún momento Él nos ha fallado. Él siempre está con nosotros y quiere ayudarnos. Estamos ahora en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y continuamos con el numeral 429. De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de la fe, presentaremos en primer lugar los principales títulos de Jesús: Cristo, Hijo de Dios, Señor, en el artículo 2. El símbolo confiesa a continuación los principales misterios de la vida de Cristo, los de su encarnación. Eso va a estar vamos a verlo en el artículo 3, y los de su Pascua, artículo 4 y 5. Y por último, los de su glorificación. Estamos prácticamente en la cristología. Vamos a conocer a Cristo, cómo la Iglesia Católica nos presenta a Cristo a través del catecismo. De manera que estos programas venideros usted no debe de perdérselos. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de formarnos a través de este medio, poder llegar hasta donde usted se encuentra y poder compartir la doctrina de nuestro Señor. Y como dice el numeral 429 del Catecismo, que de ese conocimiento amoroso de Cristo es donde brota el deseo de anunciarlo, es decir, de evangelizar. Si nosotros no conocemos a Jesús, pues no vamos a tener qué decir de Él. No vamos a poder darlo a conocer, no vamos a poder evangelizar. Necesitamos ese conocimiento amoroso de nuestro Señor para poder anunciarlo, para poder llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Tener fe en Jesucristo, así como cuando aquellos hombres llevaron al paralítico ante Jesús. Ellos creían en Jesucristo. El paralítico a lo mejor ni siquiera sabía lo que estaban haciendo con ellos, pero Jesús vio la fe de aquellos hombres y gracias a la fe de estos hombres, el paralítico fue sanado. Dios actúa a través de la fe, ya sea de la fe que tiene el enfermo o también de la fe de aquellos que están en torno al enfermo. Y concretamente, en el Evangelio de San Mateo, dice que Jesús, al ver la fe de aquellos que le presentaron al paralítico, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y Él le cura y Él le sana, gracias a la fe que tenían aquellos hombres. Dice el Catecismo en el 429 que de ese conocimiento amoroso de Cristo es donde brota el deseo de anunciarlo. Y todos los católicos deberíamos de tener ese deseo, porque además de que debería de ser un deseo nuestro de evangelizar, es un deber nuestro, porque desde el bautismo el Señor nos ha constituido profetas. Tenemos que anunciar a Dios. Somos nosotros los responsables de evangelizar. De hecho, cuando Jesús le dice a sus discípulos al final, le dice: vayan por todo el mundo y evangelicen. El pasado domingo
escuchamos en el Evangelio cómo un hombre le dice, Señor, sí, voy a seguirte, pero déjame, permíteme ir a despedirme de mi familia. Y el Señor le dice, tú ve y evangeliza, porque aquel que pone el arado, pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Entonces Dios nos pide que podamos evangelizar, que podamos llevar a otros a ese sí de la fe en Jesucristo. Y a continuación, en los numerales que vienen, que los siguientes numerales del Catecismo de la Iglesia Católica nos van a hablar de Cristo, de Jesús, el Hijo de Dios, del Señor. Luego dice que nos presentará los principales misterios de la vida de Cristo. Primero nos va a presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Señor. Luego, los principales misterios de la vida de Cristo, su encarnación, los de su Pascua y por último su glorificación. Y para todos nosotros es fundamental conocer quién es Jesús. Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquella gente tenía un buen concepto, pero no era correcto la definición que ellos tenían, porque decían que era Juan el Bautista. No era correcto porque Jesús no era Juan el Bautista, pero Juan el Bautista era un gran personaje, es decir, tenían un buen concepto, pero erróneo, porque Jesús no era Juan Bautista. Así como también hoy en día tanta gente puede tener buen concepto de Dios, pero realmente no le conocemos. Pues ahora con estos programas venideros vamos a conocer quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios, quién es el Señor Jesucristo. Vamos a conocer los misterios de la vida de Cristo, los principales misterios, su nacimiento, su Pascua, su glorificación. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.